Hay un esfuerzo que tenemos que hacer siempre que leemos la Escritura, y es recordar, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que recordar que los subtítulos, los capítulos, que son los numeritos más grandes, y los numeritos que son los más chicos, ninguno de esos está en los manuscritos originales. Por lo tanto, lo que tenemos en los originales es un texto todo corrido. En realidad es hebreo al revés, pero todo corrido, uno tras otro, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos ciertas separaciones, por ejemplo, entre el capítulo 10 y el capítulo 11, uno dirá, bueno, son 2 capítulos. Sí, pero allí el autor sagrado, inspirado por Dios a propósito, quiso poner una situación primero, pero que si uno lee todo el capítulo para atrás y para adelante, viene desde el 9, ¿no? Ve a Abimelech, queda con una sensación, ya lo vimos la semana pasada. Después va a venir en el capítulo 12 una historia compleja de nuestro protagonista de hoy, pero en el medio está todo muy continuamente contado, y primero viene una situación geopolítica, un conflicto, una realidad, y después de eso aparece una persona. Entonces, para poder comprender bien de qué persona nos va a hablar y de qué fue lo que pasó, vamos a ir primero con la consecuencia y después vamos a ir a lo que parece ser una causa, pero en realidad es al revés. Ahora vamos a entenderlo más cuando lo veamos. Vamos al capítulo, entonces hoy empezamos con el capítulo 10 y los primeros versículos hasta el 11 del capítulo 11, si Dios nos permite. Pero vamos a empezar por los primeros versículos del capítulo 11, para que nos demos cuenta quién es este héroe de la fe. Y quiero aclarar esto porque en realidad la palabra en la carta de Hebreos capítulo 11 versículo 32 lo menciona entre Gedeón y Samsón, a pesar de todas las cosas que uno pueda ver, que uno pueda reconocer, lo menciona entre los hombres de fe gigante. Y en esto es lo interesante, lo venimos viendo, pero no, sobre todo ya que tenemos una primera aplicación para ponernos frente al texto. Tener fe no significa ni ser perfecto, ni no cometer errores, ni, como en el caso que veremos hoy, en realidad no lo veremos hoy, sino el próximo lunes, esta persona es investida, está entre las 5 personas, 5 nada más, 4, técnicamente 4, sobre las que el Espíritu Santo se pega una paseadita. Sobre Jefté, el Espíritu dice que pasa, permanece, desciende, está con él, y sin embargo uno lo ve cometer cosas que no, de vuelta, no entienden. Por favor. El Jueces 11, 1, 2. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Bueno, a ver. Menos mal que tengo adjunta. A ver, ¿qué le suena? ¿No le resulta nada conocido? Sí, lo mismo que pasó con el otro. ¿Cómo se llamaba? Abimelech. Con Abimelech, claro. Con Abimelech. Abimelech, aquel que decía mi padre es Dios. Abimelech significa eso. Pero Jefté en hebreo significa otra cosa. Aquel que abre camino, aquel que abre puertas, aquel que a partir del cual Dios ensancha. ¿Nunca vieron en los Salmos esta imagen de me diste anchura o me abriste camino? Es esta palabra, Jefté, Yaftaf, ¿no? O sea, Jefté es una persona, pero semejantes situaciones, semejantes historias, porque en realidad la palabra no varía demasiado y legalmente no varía demasiado entre ser hijo de una concubina o de un amorío y ser hijo de una prostituta. Técnicamente, la suerte del crío, es decir, de la criatura procedente de esa unión, estaba destinada, en realidad, a peor que la nada, porque si es nada, pues podés al menos estar entre los muchos hijos y allí podés incluso pasar un poco desapercibido, pero aquí fue distinta la suerte. A Jefté no le pasó lo mismo. Así que tenemos hasta ahora una situación común. Yo solamente me anoté para que veamos
un poco la cronología, porque acá en este héroe la podemos establecer. ¿Se acuerdan de Abraham, Isaac, Jacob? Hasta ahí vamos bien. Jacob tiene 12 hijos. Hay uno que se llama José. Todos conocen la historia de José. José tiene un hijo que se llama Manasés. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ahí tenemos la tribu de Manasés. Manasés tiene un hijo que no pasa sin pena y sin gloria, que se llama Maquir. Maquir tiene un hijo que se llama Galaad. Y Galaad es el que se acuesta con la prostituta y tiene a Jefté. Pero Galaad fue una persona muy importante al punto de que toda una zona cobró el nombre de este personaje. O sea que podríamos decir de alguna manera, entre comillas, muchas comillas, que fue como una especie de patriarca de toda la región. ¿Sí? De ahí vienen los galaaditas. Esto digamos como para que nos ubiquemos geográficamente. Ahora, esto para saber que Jefté viene de un linaje de parte paterna, que vamos, no es para nada despreciable. Si uno sigue las cronologías de Israel, los demás jueces vienen de, digamos, dinastías o linajes mucho menor. Este viene, digamos, del mismo, si uno quiere seguir el tronco, viene del mismo tronco de Abraham. Como dice la Biblia, viene del lomo de Abraham. Sin embargo, bueno, Galaad lo tuvo con una prostituta, de modo tal que lo que vamos a leer y la vida que le queda en adelante no es una vida buena. Vamos a ver qué hacen los hermanos, lo habrán leído, pero lo vamos a repasar. Pero en principio, a donde tiene que ir, se tiene que ir porque lo echan, es a un lugar que de bueno no tiene nada. Lo vuelvo a decir, de Tov no tiene nada. Bueno en hebreo se dice Tov. ¿Les resulta conocido esa palabra? Bueno, en hebreo se dice Tob, con B. Y no había gente muy buena tampoco. Y por eso. Se le pegaban las malas compañías. Vamos a leerlo ahora. El hombre, en medio de una situación muy desdichada, se va. Y no puede dedicarse, a ver, se tiene que rearmar como puede, a diferencia de Abimelech, que lo vimos que empieza, o sea, se la aguanta, sí, bueno, pero cuando después al final va a los siquenitas, se une a algunos malandros para venir y acribillar a sus 70 hermanos, se le escurre uno, se le escapa uno, como veíamos la semana pasada, y ese es Jotanel que va y termina contando la parábola, la alegoría de los árboles, ¿se acuerdan? Ahora, en este caso, fíjense, con mucho menos, porque no desciende de Gedeón, Gedeón venía de otra tribu, desciende de Gedeón, hijo de concubina, de más derecho y en mejor posición que una concubina, porque la concubina es propiedad. Él es propiedad del varón, pero una prostituta no. O sea que en ese sentido Abimelech, en cierto sentido, era todavía de hijo. Se podría considerar hijo, incluso la legislación ahí judía varía, pero muchos dicen que debería considerarse hijo legítimo porque el concubinato en ese tiempo estaba aceptado. Pero aquí no, la prostitución nunca estuvo bien aceptada. Entonces era un hijo con todas las letras, un hijo bastardo, como se decía antiguamente. No era un hijo natural, era un hijo que tenía un pasado muy turbio, pero sin embargo, más allá de que su familia, a diferencia de Abimelech, que no sufrió como una especie de discriminación familiar, al menos la Biblia no los dice de modo explícito, pero Jefté sí, nos vamos a enterar ahora. Los galaaditas tuvieron entre sí al descendiente, aunque bastardo, de este tronco legítimo de Galaad, y sin embargo van a tomar una decisión. Por la duda no vaya a ser cosa que este hijo de prostituta, aunque sea de Galaad, pero es de prostituta, no hagamos la vista gorda, por las dudas no vaya a ser cosa que terminemos falleciendo y recaiga la corona sobre él o lo quieran elegir, a ver, saquémonos de encima. Es decir, una acción mala. El tipo termina yéndose a una zona donde se termina con mala junta, haciendo cosas malas. Y el lugar donde todo esto sucede es un lugar que se llama el buen lugar. Top. Por eso les decía que cuando uno prepara esto y quiere dar, la verdad se vuelve imposible, porque tiene todas estas alusiones que lo vuelven loco la cabeza. Por favor, continúa, hermano, vamos a ver qué más le pasó a este pobre...
¿Hasta cuánto? Sí, al 11. Sí, creo que llegaremos hasta el 6 nomás con Jefté antes de entrar en la interacción con... Al 6. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Deténgase. Bueno. Me olvidé y no quiero cometer una gran injusticia. Empecé, directamente me aventoné con Jefté, porque en realidad no se va a poder ver todo. Pero sepamos solamente que venimos, disculpen, pero venimos de una mención, aunque sea tarde, debo mencionarlo, que en realidad entre Abimelech y la historia de Jefté pasan dos jueces que lo van a tener allí entre el versículo, en el capítulo 10, porque lo vamos a saltear ahora para no perder el hilo, prefiero hacer el paréntesis ahora. Del versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 10, vamos a tener a Jair, que es un galaadita, por eso se teme, a ver si todavía el próximo juez también es galaadita, a ver si sigue este. Ahí estaba ese peligro latente. Pero antes de él tenemos a Tola, otro rey. No se nos dice demasiado, solamente que sí se nos dice el tiempo que juzgaron, que fue Tola 23 años y Jair 22, con lo cual nos suma un 45. Entre Jefté y Sansón vamos a tener otros reyes más, 3, y entre los 3 van a sumarnos 7, 8, 10, o sea 15, 45 y 15, y en el medio vamos a tener esta historia de 6 años de Jefté. No sabemos, los estudiosos discuten si son, lo más seguro es que hayan sucedido, que se hayan cruzado todas estas historias, por eso de estos mencionan. ¿Por qué no se menciona? Hagan una aclaración de esto. Dicen, la mayoría de los autores, pueden haber otras causas, pero de los estudiosos, dicen que cuando un juez se menciona, pero no hay mayor mención de que el tiempo que reinó, que pasó y demás, aunque se mencione hijos, que tuvo como 30 en el caso de Jair, es porque finalmente no se haya información sobre lo que llaman las gestas o las actividades, posiblemente no hayan sido militares. O sea, que no haya sido época de conflicto bélico o de lucha, de guerra, ¿no? Eso parece que la mayoría de los estudiosos se ponen de acuerdo. Otros tratan de buscarle el sentido a cada una de las palabras. Si tuvo 30 hijos, entonces relacionar alegóricamente ese número 30 con en realidad otras cosas. Pero en realidad, por esa razón no podemos lamentablemente no podemos detenernos demasiado en ello, porque lo que conocemos de estos dos jueces que salteamos es lo que en estos poquitos versículos se nos puede decir. Solamente les digo por qué razón se mencionan tanto aquí como después en el 12, en el 10 y en el 12 tenemos estas listillas cortitas de 4 versículos, que en realidad en hebreo son como dos renglones de cada uno, no es demasiado tampoco, por eso no aparenta tener tampoco trascendencia. ¿Y por qué los ponemos entre paréntesis? No es por un desprecio, aunque ciertamente el tiempo nos apremia un poco por ustedes. Pero no pude, la logística no me ayuda, yo lo voy a pasar por allí, traten de, no sean como yo que toco los botones ahí, pero quiero que vean la situación. No sé si ven ahí un centro, lo voy a pasar yo por allí, hay un centro que está en verdecito, no sé si lo ven, lo que tenemos en el centro es Galaad, y la situación, ¿ves, Estefan? Falta que diga que ve desde ahí, ¿ve de verdad? Envidia. En el centro tenemos a Galaad, pero lo tenemos rodeado Galaad. O sea, ya en esta época, por eso los amonitas tienen que ir a buscar ayuda, se encuentran complicadísimos. Porque está bien, o sea, lo que cometieron un error muy grave. O sea, aquel que debía ser líder, aquel que tenían el líder en su propia casa, y lo que hicieron por inseguridades de ellos mismos fue echarlo, para no tener problemas eventuales. Pero en realidad la situación geopolítica de los galaditas era recontra compleja. Tenemos en el norte Fenicia y Siria, que estaban allí al acecho de estas tribus que estaban en la zona, bueno, esto menos se va a ver, pero eso es el Mar Muerto. Sobre el Mar Muerto tenemos el Jordán.
¿Alguna vez escucharon la palabra Transjordania? Bueno, la Jordania es esta zona de aquí, lindando para el mar Mediterráneo. Y la Transjordania es pasando el Jordán. Sería lo que para nosotros geográficamente sería el este. ¿Sí? Entonces, aquí estaba Galaad, yo lo puse en amarillo, pero no sé por qué me puso en negro. ¿Lo ven allí? Esa es la zona donde estaban los galaditas. Y estaban rodeados por todas partes. Es decir, tenían al norte Fenicia y Siria. Al oeste tenían los filisteos, que hasta ahora no habían aparecido, pero acá aparecen y son mencionados por algo muy particular. Y acá los israelitas, estos galaditas, se zarpan, cometen otro pico de maldad que hasta ahora no conocíamos. Eso es lo interesante, que vamos conociendo cosas que antes no se dijeron. Al este tenemos los amonitas y además tenemos a los moabitas. Y al sur tenemos a los edomitas. ¿Sí? O sea, que la situación, si quieren, la situación está complicada. ¿Sí? O sea, porque vamos, cuando nos hablan allí, no se nos va a nombrar, el autor sagrado supone que nosotros conocemos cuál es la historia y que sabemos leer entre líneas. Pero se nos va a decir que Israel volvió a mandarse otra macana muy grande. Y es que, y otra vez los israelitas volvieron. Pero en este caso se pasaron de la raya. Uno dirá, bueno, pero ¿existe pasarse de la raya con todas las cosas que venimos viendo? Sí, porque hasta ahora, no sé si recordarán, los primeros capítulos, el primero, el segundo, el tercero, iban a Canaán y en vez de expulsar a las naciones cananeas, lo que hacían, se encontraban en medio de ellas, transaban con algunos, los sometían a tributos. Y así entonces ellos se encontraron viviendo entre cananeos. Y fueron adoptando los dioses cananeos, Astarte o Astarot o otros nombres que puede tener la diosa femenina, y Baal, que es el dios masculino, los dos de la fertilidad, Baal de la fertilidad de todo lo que son los cultivos, y Astarte o Astarot, la diosa, digamos, la esposa de la fecundidad y de la fertilidad en todos los sentidos, comenzando por la cuestión, digamos, por la fecundidad, la capacidad reproductiva, ¿no? Humana. Estos dioses bendecían, se creían en Canaán, bendecían y hacían prosperar en materia de fecundidad. Hasta acá estaba todo mal. Hasta acá era todo Astarot, Astarte y Baal. Y ya estaba todo mal. ¿Se acuerdan que hablábamos en Gedeón de Baal Berit? O sea, el Baal del pacto, sacaron a Jehová Berit, Jehová del pacto, y pusieron Baal Berit. O sea, las cosas que hacían eran desastrosas. Pero acá ya la cosa se pone compleja, porque acá dice que adoraron a los dioses de los filisteos, que eran pueblos ya directamente que venían del Mediterráneo, saqueaban, se quedaban, eran medio bandoleros. Y no solamente de los filisteos, sino también de los sirios y de los fenicios. O sea que entonces empezamos ya a encontrar una mayor apertura del corazón idólatra, ya hacia cualquier cosa, vamos a decir de alguna manera. Y esto es importante, un concepto que me lo había olvidado yo quizá en la hondura con la que tiene para ser considerado. Yo no sé si lo mencioné alguna vez, pero hay una creencia muy enraizada en Oriente, en todos los pueblos de Oriente, y es esta. Si yo estoy acá, es porque el Dios de este lugar me trajo hasta acá. Y es porque, en realidad, este Dios me dio esta tierra. ¿Se entiende eso? O sea, la tierra es dada por el Dios. Es decir, el dios de los amonitas o el dios de los moabitas, que era un dios Baal, un tipo específico de Baal, una rama de Baal, les había dado esa zona. O sea, la tierra era dada por el Dios. Quizá por eso, si rebobinan y van a Josué capítulo 1, versículos 5 al 9, van a encontrar al Señor. Por ahí van a ver, digamos, van a poder entender y deducir cómo así era. Dice Jehová, a partir de ahora entra en posesión la tierra que yo te doy, y ahí es medio intraducible la expresión, porque dice, yo te voy a dar la tierra, la que tus pies ahora están pisando.
O sea, en la medida en que vos vayas avanzando, yo te voy a ir consumando la promesa. O sea, la tierra que pisás, ¿no? Y la pisás, y ahí hay un verbo que está en pisás ahora y pisarás. O sea, si avanzás conmigo, yo te la doy ahora y te la voy a seguir dando, y cada vez más. ¿Se entiende? Eso es lo que se creía en la antigüedad. Por eso, en realidad, el tema de la idolatría es un tema grave, porque no solamente se van con otros dioses, sino que empiezan a creer que en realidad otros dioses son los que los están amparando. No sé si me logro explicar bien este punto. Entonces, en realidad, no es que solamente, no es como, por ejemplo, yo que puedo, vamos a decir de una manera, yo puedo tener una estampita, yo puedo tener alguna cosa, yo puedo tener un altarcito del Gauchito Gil en mi casa. No, eso es algo más grave. Esto es como considerar que todas las mañanas me levanto gracias a Astarte. ¿Sí? Es que yo puedo ser fecundo en mi ministerio, en mi vida, en mi servicio, gracias a Baal. ¿No? Es una cosa así como digamos, de ese impacto, ¿no? Psicológico. Entonces, había un problema. Si van al capítulo 2, versículo 1 al 5, capítulo 2, van a ver que se extravían con los Baales. Y acá, en el capítulo 10, versículo 6, vamos a encontrar el mismo extravío del cual el Señor los había librado y había mandado un juez y había levantado y había pasado todo lo que pasó. Volvemos a ir todo hacia atrás. Bien, hasta acá presentamos a Jefté. Así que ahora le voy a pedir, hermana, vamos a ir al capítulo 10, como corresponde. Primero viene el 11 y después el 10, ¿no? 10.1. Es importante, entiendan esto. Presentamos a Jefté, que va a ser nuestro protagonista de estos 3 capítulos, pero es importante que podamos ahora, a partir de esto, ver cuál era la situación que estaban poniendo, porque suena algo así. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿No? Pero el tema, y acá pasa algo que no había pasado hasta ahora. Lo busqué en la concordancia y lo pude encontrar. Hay 4 palabras que aparecen aquí en hebreo que no habían aparecido hasta ahora en la Biblia entera. Uno la viene leyendo de corrido y debutan 2 palabras. Y sobre todo debuta una actitud. A ver si nos damos cuenta. Vamos a leer ahora, mira. Vamos a hacer un desafío. Del 10.1, pasamos el 5. Yo te voy diciendo cuándo paramos. Después de Abimelech se levantó para ligar a Israel, Tola, hijo de Fuga, hijo de Dodo, varón de Sacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair a la Isa, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Samir. Es el 5, ¿no? Final, pues yo estoy leyendo otro textito, pero ahí terminamos. ¿Vieron que parece muy compacto? ¿Vieron? Aparentemente si uno se queda acá, dice, mejor quedémonos acá estamos bien, aparte le pusieron un nombre, mirá qué bueno le pusieron el nombre. Evidentemente lo que nos espera ahora sí, después de una seguidilla de 2 jueces, ¿no? Como después de 3 jueces. A ver, adelante hermana, siga 6. Pero los hijos de Israel vieron hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Escucha, hermana, vuelvo a repetirme. A partir de yo voy a ser un contador, voy a contar con mi dedo. Ya saben todos que en la simbología bíblica el 7 es el número de la plenitud. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver a cuántos dioses sirvieron estos ñatos. A ver. Baales, Astarot, dioses de Siria, dice los dioses de Sidón, a los de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. O sea, se zarparon, pero de una manera tremenda. Es como decir, colmaron la medida. Hasta ahora teníamos a 2 y ya con 2 hacían estragos. Pero ahora, como vieron, esa situación geopolítica, y me preguntaba, y esto iba a ser en realidad el final, pero está bien, iba a preguntar con una aplicación,
Pero la adelanto para ver si puede darle más sentido a lo... Puedo desintelectualizar un poco lo que después diré. Pero es necesario, ¿por qué? Me lo pregunté para mí, ayer y hoy fue básicamente tratando de formularme bien esta pregunta. No sé si me saldrá bien ahora, pero me la formulé yo de varias maneras. Pero sería, Pablo, ¿hasta qué punto de las consecuencias de tu propio pecado vas a tener que experimentar para darte cuenta que te equivocaste? Y que tenés que volver solamente a Dios. No sé si pude. ¿Lo logré? ¿Me expliqué? O sea, ¿hasta dónde? O sea, no, pero me encuentro... Está bien. Olvídense si soy culpable, si no soy culpable, si hice, si no hice, si fue por hacer o por no hacer. O sea, no importa. Me encuentro en tal situación. Miro para atrás. ¿Tuve participación? Sí, tuve participación. Más, menos, tuve. ¿Consentí o no consentí? ¿Consentí una cosa, consentí la otra? Bien. Ahora, ¿por qué siempre, Pablo, tenés que atravesar todo eso y parece como que estás siendo como víctima, ¿no? Como que no atendés y de pronto te encontrás allí y de pronto ¿qué pasa? Te quedan dos cosas. Va a pedir ayuda a Dios, no te queda otra. Pero la pregunta es ¿cuánto me miro a mí mismo antes de eso? No sé si me estoy pudiendo expresar lo que quiero. De veras, no estoy diciendo, digo, la pregunta es, o sea, ¿qué te pasa, Pablo? Y después me di cuenta que en realidad también le pasaba al pueblo. O sea, en realidad es bastante humano. Entonces la pregunta que tenía para hacerme y ampliándola es, ¿hasta cuándo vamos a tener que empezar a terminar de sorber, de tomar, de tragarnos toda la amargura que nosotros mismos sufrimos, provocamos o participamos? ¿Hasta qué momento estamos dispuestos de pagar sin clamar a Dios cuanto antes? O sea, ¿no la viste venir, Pablo? ¿De verdad tenés que esperar hasta que hasta mandarte toda, meterte la pata hasta el final para darte cuenta que te estás equivocando? Entonces me di cuenta, claro, ahí el problema está, es fácil. En el caso mío lo encontré. Eso le pasa a Pablo cuando sistemáticamente u ora rápido, u ora mal, o no se encuentra con la palabra como se tienen que encontrar. No le da el espacio a Dios que le tiene que dar. Entonces, si no escucha la palabra, si no escucha a Dios, si no se pone frente a Dios, entonces no le da, de alguna manera se tapa los oídos. Entonces sí, después puede venir un clamor muy genuino. Pero Dios podría, muy podría, y van a ver que es lo que voy a decir es bíblico, pero bien podría decirme Dios lo que va a responder hoy Dios, que es... Yo voy a compartir una traducción que les hice para ustedes, porque la verdad que me destrozó el mesencéfalo. O sea, uno hasta ahora se manda macana, otras veces hace lo malo, oh Señor, nos arrepentimos, y aparece Jehová, ¿y qué hace? Levanta un juez, hace esto, tiene a papá y a mamita. Los chicos se equivocan, ¿y qué tienen? Papá y mamá. ¿Qué hacen papá y mamá? Van y levantan. ¿No? Hasta ahora Jehová venía comportándose, Jehová, Yahvé, Adonai, el Eternel, se venía comportando como, ¿no? Pero acá se pasaron. Entonces Dios le tiene que dar un cimbronazo. Por favor, hermana, continúe un poquito más. Dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ahí terminaba el 6. Sigue el 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Deténgase allí. Oprimieron y quebrantaron. Estoy obligado a decir, la palabra que se traduce allí por oprimieron, aparece 2 veces en toda la Biblia. 2 veces. Solo 2 veces. Miren qué casualidad. La primera vez que aparece mencionada es en Éxodo 15, cuando Dios destroza a los egipcios persiguiendo al pueblo. ¿Vieron que dice? Y destrozó con los carros de los egipcios. Bueno, eso. Literalmente significa los molió o los demolió. Es decir, los hizo pedazos. O sea, los entregó. ¿Para qué? Para Rats. ¿Para qué? Pero no solamente esto, viene un énfasis, en hebreo es raro esto. Cuando se pone un término similar pero semejante, agudiza el cuadro. No solamente para demolerlos, molerlos, hacerlos pedazos, sino y es un juego de palabras. La primera es, ahí dice oprimir y quebrantar, ¿no? Dice, lo primero es Ra'at y la segunda es Ratzat.
Se leen muy semejantes, son prácticamente iguales, idénticas como se escriben. Ahora, mientras lo primero es moler y hacer pedazos, lo segundo es destrozarlos y quebrarlos, quebrantarlos, prácticamente aniquilarlos. Es una palabra que se encuentra igual 19 veces, no es que se encuentra muchas veces tampoco en la Escritura. Y curiosamente, se encuentra en aquel pasaje, se recordarán, de Deuteronomio 27, 28, 29, en el cual se describe, Dios le dice, da un discurso Moisés al pueblo, Jehová le habla al pueblo y le dice, si ustedes siguen mi camino, habrá bendición. Si no siguen mi camino, todas estas maldiciones, y las describe en todo el capítulo 28, es el capítulo antipatiquísimo, porque Dios le dice todo lo que le va a pasar al pueblo si el pueblo se porta mal. Y lo que le dice, allí utiliza este verbo. Y dice, aparece ahí, antes de este texto, aparece ahí, en Deuteronomio 28, donde Dios dice, y los voy, si ustedes me son infieles en la tierra que yo les daré, los voy a hacer añicos. Y esto es también interesante, porque saben que la Biblia es un libro que hay que leerlo en todo su conjunto. O sea, el Señor le había advertido claramente al pueblo. Por eso el Señor no es cruel, como me decía el otro día una persona que hablaba, me decía, ¿por qué es tan malo Jehová, che? O sea, Jesús es tan bueno y Jehová es tan malo. Jehová es el cordero que pone su lomo para que Jehová se porte como debería comportarse con cada uno de nosotros. Porque el Hijo no la pasó bien, porque el Hijo es el único santo, el único perfecto, el único que no pecó. Y sin embargo, todo lo que sufrió por cada uno de nosotros no tiene descripción, no lo podremos jamás imaginarlo. Por eso a veces pienso que el Señor nos regaló una eternidad por gracia para poder contemplarlo y gozarnos eternamente de lo que acá no vamos a poder entender nunca. Pero no es que Jehová dejó de ser Jehová. Jehová hizo oscurecer en el Gólgota durante 3 horas todo el cielo. Jehová lo quebrantó. Lo había dicho en Isaías 53. Eso lo hizo Jehová. Jehová siempre es Jehová. No nos podemos confundir. No podemos creer que este Dios del Nuevo Testamento es un Dios osito de peluches. No. Nuestro Salvador Jesucristo representa no lo que valemos, sino lo que ama Dios a nosotros. Es la persona amor, Jesucristo. Es nuestro Redentor. No es un Dios empersonado, un Dios humanado que pasa entre los hombres haciendo lo que puede. Vieron que no lo ve y dice, bueno, muchos filósofos se quejan de él porque dicen que para ser Dios es demasiado pacifista, ¿no? Bueno, igualmente si seguimos su ejemplo no estaría tan mal, ¿no? El otro día un hermano, estaba pidiendo yo un consejo a un hermano y me puso de ejemplo eso. Me dice, Pablo, fíjate igualmente, ¿no? Fíjate la mansedumbre de Jesús. Claro, y yo no sé qué pensaba este hermano cuando me daba este consejo, pero sí sé lo que este concepto despertó en mí, ¿no? Mansedumbre es no poner, vamos a decirlo así, no saltar inmediatamente al cogote de aquel que te está presionando. Imagínense Jesús cómo habrá en su cuerpo, en su naturaleza humana, lo que habrá sentido ese pobre hombre. Y encima nos dice Juan, en Juan 2, 24, 25, nos dice que conocía, ya antes de venir en pluscuamperfecto, dice, él ya conocía lo que hay en el corazón de todos los hombres. O sea que es como ver toda la miseria de cada uno que veía y el hombre igualmente se desbordaba en amor. Y uno lo ve y dice, pero no le habrá... ¿Cómo hizo? El dominio propio de este hombre, bueno, en realidad no tenía dominio propio, es Dios, ¿no? Y su divinidad la muestra allí. Su anonadamiento pasa por allí. Todos creen que la cruz es nada más anonadamiento. Anonadamiento no solamente es el nacimiento y la cruz. El Señor tuvo anonadándose durante toda su vida, porque Él sí podría haber hecho justicia. Él sí podría haber vengado y nadie podría haberle dicho nada. Sin embargo, cayó como ovejita porque su destino era el matadero por nosotros. Ahora, Jehová aquí siga. Oprimió y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra de Amorreo.
que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. ¿Qué tenemos? Aquí hay una novedad. Doy 5 segundos contando de 5 a 1. 5, 4, 3. La palabra formal. No, pero bueno, yo te perdono. No, sí, está bien, pero decime te perdono. No, bueno, pero discúlpame. No, está bien, pero decime, discúlpame. ¿No? Claro, acá manda el Señor y a la primera el Señor va a dejar con enterita, y esto es lo importante, porque acá uno ve de veras, créanme que tiene mucho peso específico. No solamente el Señor va a esperar dos veces, en 2 ocasiones, en el 10 y en el 15, repiten, hemos pecado, un pretérito perfecto, compuesto, hemos pecado. Y aparece primera vez en el libro de Jueces la palabra hataj, en hebreo es pecado. No es una equivocacioncita, como dicen algunos, no es errar en el blanco, no. Hataj es, lo hicimos todo mal y contra ti. O sea, realmente es como, nos portamos como si fuésemos tus propios enemigos. Hemos pecado. El Señor le va a decir una frase que no, la verdad es que no, sinceramente es insólita. Ahora se las voy a leer como está en el texto, pero el Señor utiliza toda su soberanía para decirle, o sea, hemos pecado, lo dicen una vez, después lo van a volver a decir, porque el Señor a esto responde, se lee así, miren. ¿Vieron como el ciervo que busca corrientes de agua así, brama mi alma? La palabra bramar, chillar o quejarse, viste, hoy diríamos a llorar a la iglesia, nunca he escuchado esa frase, a llorar. Bueno, miren, lo que dicen es, vayan, respuesta de Dios, ¿no? Vienen, hemos pecado. Y entonces uno diría, bueno, está bien, los tipos se portaron, pidieron, o sea, están reconociendo su pecado. Bueno, vayan, literal, sabe Dios que no miente, literal, vayan y bramen a los dioses que se han elegido. A ellos los librarán a ustedes en este tiempo de Hamal. ¿Qué tienen en sus traducciones? En ese tiempo de... Claro, pero el tema es una miseria, Hamal en hebreo, es en este tiempo de miseria para ustedes, que también se puede traducir como maldad. Acá está suavizado un poquito el texto, pero quiere decir las dos cosas. O sea, vayan y bramen a esos dioses. Y Jehová se... Vayan y bramen. Entonces lo habrán mirado, ¿no? Como viste, como si vos le decís, perdóname. La otra vez alguien me dijo, ¿me perdonás? Y le dije, no. Y te quedó mirando. ¿Cómo que no me perdonás? No, seguí. Después veo. Primero te quiero escuchar y después veo si te perdono. Y la persona se quedó mirándome como diciendo, este enloqueció. Quería escuchar de que si perdonaba o no. Porque está la posibilidad. Igual, ¿por qué siempre tenemos que asumir? A ver, acá Dios dice, o sea, hemos perdonado, hemos pecado, perdonanos. Bueno, sí, vayan. O sea, tienen que experimentar, no la aflicción, la miseria que causa la maldad que ustedes quebrantan cuando están atentando contra mí. Y de alguna manera adelanto, ya que después ustedes me van a ayudar con la aplicación, también la pregunta que tenía para el final. O sea, ¿cuándo vamos a empezar? Un pecadómetro, inventé. Un pecadómetro, sí. Hoy estaba en kinesiología de la mañana y como estuve como media hora en los aparatos así mirando a Jehová, que mientras decía esto al pueblo, dije un pecadómetro. Entonces, ¿hasta qué momento ustedes van a estar? O sea, van a estar en esta, digamos, pidiendo perdón por cosas de las cuales no tienen plena conciencia contra quién van dirigidas. Es decir, lo voy a reformular de una manera más sencilla. Ustedes me están pidiendo perdón porque ahora la están pasando mal y están siendo amenazados por todo. Me están pidiendo perdón porque se arrepienten de haber ofendido a un Dios santo.
Minecraft. ¿Se entendió la última? Sí. O sea, ¿por dónde viene? Está bien, piden perdón, perfecto, claman, perfecto. ¿Por consecuencia? Claro. O porque ofendieron a Dios. Eso. Por la consecuencia. O sea, realmente, Pablo se preguntó a sí mismo. El resultado fue desastroso, por eso no hace falta que lo diga. En general, si sigo la primera pregunta, me pasa eso, de que en realidad, a ver, no, lo primero que me sale cuando peco es no pensar en que ofendí a un Dios santo. Tengo que hacer una confesión pública como aquí el pueblo. Pero lo voy a comentar con los hermanos, porque por ahí les pasa a alguno también. No sé, por ahí yo sé que soy rarito. Ya me tengo que aceptar rarito como soy, pero no alcanza con esto. Por eso le vuelven a pedir, a ver, vamos a hacer el otro perdón y luego vamos a ver que al Señor tampoco le alcanza, tiene que hacer cosas. Después de hemos pecado, como venían, donde habías dejado, hasta el 15. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí, no os libré de tus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré. Disculpe, no es que quiero interrumpir, claramente, pero ¿qué dice ahí? Yo no... Os libraré. La palabra es yasaf, en hebreo dice, yo no los voy a volver a alzar, no los haré volver, no los voy a reanudar con ustedes, no los voy a salvar de nuevo. No, es una negación, no alzaré, no lo volveré, no reanudaré a salvarlos a ustedes. Si uno que deja allí el texto, es tremendo. Y además tiene razón. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Deténgase. Alguien que rápido pueda buscar Génesis 35:2 y Mabel que busque Josué 24:23. Quien tenga Génesis 35:2, vamos a leer. Parece que era una... ¿Querés que lo lea? Adelante. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Bien. 24:3. Sí. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. No sé si te lo dije mal o lo escuchaste mal, pero es 23, 24:23. Sí, y yo escuché mal. Quitad pues, 24:23. Sí. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Jehová Dios de Israel. Ven, es un protocolo. No era desconocido. Era una orden. O sea, ellos sabían que no tenían que. Vienen de Josué, pero además esto viene de Génesis. Busqué dos textos que sean uno en el comienzo, en el surgimiento del pueblo, desde el principio hasta Josué, hasta hace un ratito. Ustedes saben que si quieren arrepentir, saben que no me tienen que venir con un discursito, con un acto de contrición que hayan aprendido en un ritual. No, acá lo que tienen que hacer, las palabras no, es hacer. Entonces dice, apartaron de entre sí, del medio de ellos, estaban con ellos, apartaron a los dioses, a los extranjeros dioses, y sirvieron a Jehová. Y, escuchen cómo suena, escuchen, Katzar Nefeshi, dice, y se encogió su alma por el dolor de Israel. Déjenme decirlo a vuelta, dice, se encogió, se estrujó, se volvió, se replegó sobre sí, sobre su persona, sobre su alma, por el dolor de Israel. Ahora sí. Disculpe, pero es una expresión única, ¿no? O sea que Dios
es una imagen, claro, pero se llama antropomorfismo, no importa. Pero si alguna vez lo leen, antropos es hombre, morfismo es forma, es una expresión que parece una forma de un hombre, pero Dios parece como si tuviera el alma y el alma de pronto se le hace chiquitita del dolor ante ver la miseria de su pueblo. Sigue, hermana, por favor. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Bien, esta es la situación, esto es lo que quiere decir. Están rodeados por todos lados. En esta situación no podemos hacer nada. Tenemos un enemigo por todos lados. Tenemos que pedirte perdón. Te pedimos perdón, pero cuando vemos al Señor que se encoge y que vemos que nos tiene compasión, y entonces no sabemos que Dios no está preparado, pero por lo pronto nos vamos al frente. O sea, los tipos cometen un acto de inconsciencia extraordinario. Solamente aquel que sabe que Dios lo perdonó puede ir y ponerse ahí en Mizpá, que significa atalayar, va y se pone en el lugar de la guerra del encuentro. Todavía le falta un líder, todavía no tiene ejército, pero no importa. Estaba replegado. Y cuando el Señor se le encoge el alma, el pueblo ve que Jehová lo perdona, entonces lo que hace, dice, ¿qué pasa? Se pone en movimiento y va a zona de batalla. Le falta un pequeño detalle, ¿no? Le falta quien los lidere, pero no importa, después lo van a solucionar de otra manera. Pero por lo pronto, ¿qué es lo que aventa al pueblo? ¿Qué es lo que lo empuja? ¿Qué es lo que lo hace tomar coraje? De chiquitito, el que se vuelve chiquito parece que es Dios porque se encoge. A Dios se le parte el alma y cuando se le parte el alma, entonces el hombre, como si fuera una cruz, cuando Dios, lo que dice Pablo, la debilidad de Dios, la locura de Dios termina siendo para todos nosotros la mayor sabiduría, para todos la mayor salud. O sea, Cristo que es, de alguna manera, quien lo ve, por eso Pablo lo enfatiza, predicamos un Cristo crucificado, que es locura. Es una locura, porque Pablo dice, en la debilidad es donde Dios muestra su fortaleza. Y a sus hijos, en nuestra debilidad, es donde Dios no se encoge, sino que, como dirá Pablo, ¿no? En 2 Corintios 12, 7, te basta la gracia mía, porque la fuerza mía, el poder mío, se epifanía, se manifiesta, esplende, resplandece en donde, en lo enfermo, literalmente se abstenía en la enfermedad, en lo pobre, en lo débil, en lo que no es nada. Ahí el Hijo de Dios, como el pueblo de Israel, ahí se hace fuerte, con el perdón de Dios. Y entonces ahí puede posicionarse. En el versículo 17 y 18 tenemos directamente los amonitas sitian Galaad y al mismo tiempo ellos aparecen. Pero, versículo 18, hermana. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Claro, así termina el capítulo. O sea, ¿y quién podrá ayudarnos? Si empiezan ellos estamos fritos, porque no tenemos cómo corresponder. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sí enganchamos con lo que en realidad empezamos, que en realidad se van a dar cuenta por qué hice lo que hice. A ver, síganos, hermana. El acaudillo sobre todo los que habitan en Galaad. Siga. Salté, lea el versículo 1, así lo retomamos, y después pase al final del, será allí del 4, el 5. El 4 le corresponde. O sea, lea el 1 y luego del 4. Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté era Galaad. Nivel 5, ¿no? Sí, 4, ahí en adelante. Andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad. Esto le responde, se lo voy a traducir, se lo voy a decir en un hebreo muy elocuente. Ustedes me rajaron, me echaron, me acusaron prescindieron, me tiraron como si yo fuera una basura. O sea, ahora vienen a mí. A ver, mínimo me van a asegurar que si ustedes quieren que yo vaya de la vida, que yo de veras me van a tomar como líder.
No me van a tomar como chiste. Me trataron como una basura, me tuve que ir. Yo, listo, vuelvo, pero asegúrenme que esto lo voy a llevar hasta el final y que va a ser en mis términos. Tuvo buena traducción. Entienden, ¿no? Para ahí vamos, porque o sea, el texto va a venir, toma tonos muy solemnes, muy precisos, y a veces las traducciones por ahí son más antiguas, por ahí no se capta digamos, este revoleo en este diálogo, que es más fluido, ¿no? Tipo así es como suena. Quiero poner los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros en el traje de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo de todos los que moramos en Galaad. Para, hay una frase ahí que acabas de leer. Dice, por esta razón volvemos a ti. El tipo, o sea, lo que está diciendo es, ustedes me rajaron. Y ellos, fíjense lo que dicen. O sea, es una incoherencia total. No, bueno, lo que quiere decir es, a ver, venimos a hablar de ese tema, o sea, no era tan así. No quisimos echarte. No quisimos arruinarte la vida en realidad, te necesitamos. No te olvides que sos galadita, sos nuestro hermano. Claro, y los ancianos es probable que fueran los hermanos. Seguramente eran los líderes allí Galaad, que era su propia familia. Por eso cuando se dice los galaditas, sí, la mayoría, todos suponen que en realidad es los que lo conocen y saben dónde él se ha ido a esconder. O sea, no es que se fue a vivir la buena vida. Terminó siendo, ahí se traduce medio como que lo pintan como si fuera un matón que se dedicó a la mala vida porque fue malo. No, fue y se tuvo que ir con los bandoleros, con los renegados, con la escoria de Tov. Fuera la gente de la madre de él. Claro. De la madre, y probablemente sea el lugar donde justamente, pero quedó como una zona de refugio quemada, un lugar horrible que se llama con el título de Bienvenido a Tov, el lugar donde todo está bien. El lugar donde todo está bien es el lugar donde Jefté estuvo muy mal, y es el lugar donde los hermanos al final, cuando están muy mal ellos, tienen que ir a buscarlo para que les haga un bien, un Tov. O sea, lo sacan de Tov, que es bien, para que vaya a un lugar donde es Galaad, que teóricamente es una región bien gobernada, pero que está llena de mal, está llena de pecado, está llena de enemigos, y entonces viene Jefté. Si me van a aceptar los términos, sí. Y aquí vamos a dejar el texto por el día de hoy, solamente hasta aquí, porque la semana que... José viste los aceptó a los hermanos sin reclamarles nada, después de todo lo que hicieron. La semana que viene, si Dios lo permite, nos encontramos en este sitio. Si creemos que hasta ahora esto estuvo divertido, no saben lo que nos espera. Vamos a pasar por 3.000 sentimientos. Ya hoy hablaba con mi hermano Asenjo y vamos a ponernos un protector por las dudas para digamos, atajar las balas del capítulo 12 que vendrán de todos flancos. No lo lean, no lean nada. Pero bueno, como me agarró, estoy haciendo terapia, pero de todas maneras tengo conflictos todavía de autoestima. Sé que mis aplicaciones a veces no son muy buenas, entonces por las dudas dejo abierto, digamos, el espacio para que alguna de ustedes, habiendo leído todo esto, pueda hacer como una especie, digamos, de eco de algún pasaje, de algún versículo, de alguna cosa que le haya llamado la atención o que se hayan sentido identificado, para que nos lo pueda compartir. Y que nos llevemos un poquito a casa, además de todas estas cosas ricas que estamos comiendo, alguna cosita